nos tenemos que remontar al año 2006 para recordar cómo era vivir en un país con un dígito de inflación. Esteban Lafuente hizo todo ese trabajo que nosotros no teníamos ganas de hacer, el trabajo duro. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, Vivi. Gran investigación, Hicimos, te felicito. sí, una recorrida también con el equipo de producción, buscando algunos acontecimientos que marcaron un poco para marcar la distancia que tiene 3 años de Argentina, que se acostumbró a vivir con inflación muy alta, entre las inflaciones más altas del mundo. No hace tanto, ¿no? Pero ¿cómo cambia el escenario para los salarios, para el consumo, para las previsiones de los gobiernos, de las empresas y de la economía en general? Porque es muy difícil mantener esa previsibilidad con inflación pesos tan alta. De hecho, el año pasado tuvimos este 47% de inflación récord en 27 años. Y bueno, mirando así un poco hacia atrás, no pasó tanto tiempo, pero sí pasaron muchas cosas. ¿Qué pasó? Y bueno, por lo pronto cambiaron funcionarios, cambiaron roles, hubo conflictos en otros países. Si querés, arrancamos viendo un poco qué es lo que hacían algunos protagonistas de la política hoy. Por ejemplo, el presidente. Por ejemplo, el presidente, que en aquel momento todavía era presidente de Boca. Mirá vos. Había llegado en 1995 y completaba en 2006 el primer año como diputado en este ingreso a la política que realizó primero en Capital Federal. Fue diputado y al año siguiente, en 2007, es electo como jefe de gobierno y bueno, después de sus 2 mandatos, llegaría a la presidencia. Un dato que es interesante, en aquella elección de 2005, cuando es electo Mauricio Macri como diputado, la lista rival que queda segunda era encabezada por Elisa Carrió, hoy aliada del gobierno, ¿Viste cómo que en aquel momento fueron rivales, fue oficialismo y oposición en la capital, y Mauricio Macri finalmente le gana a Elisa Carrió en esas elecciones. Nada que ver ahora. Nada que ver en ese momento, bueno, pasaron cosas, ¿no? Como decíamos. Dios mío. A ver, ¿qué otras cosas más sucedían? Tenemos muchos acontecimientos, así que vamos a la oposición. Cristina ya era senadora en 2006, había sido electa por la provincia de Santa Cruz en 2001, su mandato vencía en 2007, pero para ratificar un poco el rumbo del oficialismo de entonces Néstor Kirchner, presidente, se presenta a elecciones por la provincia de Buenos Aires contra Chiche Duhalde y le gana, y ella se mantiene como senadora, el puesto que tiene hoy, el cargo que tiene hoy, pero cambia de jurisdicción. Antes era por la provincia de Santa Cruz y en 2005 y en 2006 ya era senadora, pero por la provincia de Buenos Aires. Desde ahí finalmente se presenta en 2007 y es electa presidenta con la historia que ya conocemos hasta 2015. Hace 2 días hablábamos con Elisabetta Piqué. No, ayer fue que hablábamos con Elisabetta sobre los años del pontificado del Papa. Ayer, 6 años del Papa Francisco, pero en el 2006 era un Jorge Bergoglio que circulaba en subte, como cualquiera de nosotros. Que vivía así ahí frente en Plaza de Mayo, después seguiría creciendo, era el arzobispo de Buenos Aires. Claro. En 2005 se muere Juan Pablo II y un movimiento, Bergoglio se mencionó como posible candidato, pero bueno, después no fue electo y sí Joseph Ratzinger, el alemán, Benedicto XVI, que fue el coronado papa o nombrado papa y que sería el antecesor de Francisco cuando él decide dejar el papado, y ahí sí finalmente Bergoglio es elegido como Francisco I y en 2013 sí se va. Pero en 2006 era arzobispo de Buenos Aires y tenía un rol ahí influyente en la política y en lo que es la Iglesia Católica Argentina, pero todavía no tenía este renombre que sí consiguió en 2013, como vos bien comentabas. ¿Y te acordás cómo hablábamos de las papeleras, de la contaminación, de Fray Bentos? Del corte del piquete, uno de los primeros así como grandes piquetes y un conflicto internacional entre Argentina y Uruguay. Empezó un año antes, pero el dato clave fue que en 2006, con el puente entre Gualeguaychú y Fray Bentos cortado por las asambleas vecinales de los argentinos que se oponían a las papeleras que estuvieran instaladas ahí en el río Uruguay, la Argentina, en ese contexto, con el puente cortado, hace una presentación ante el Tribunal de la Haya, que es la Corte Internacional donde los países van y dirimen este tipo de conflictos. El conflicto siguió y después finalmente la Haya se expediría y diría que Uruguay no estaba infringiendo ninguna norma y no encontraría culpabilidad en ese país, y algunas papeleras siguieron, otras se relocalizaron, pero el conflicto hace años más tarde se diluyó. Pero en aquel momento sí era una noticia todos los días, con asambleas, cortes y otro tipo de manifestaciones en Gualeguaychú que tenían su impacto en la política local. El paso siempre estaba cortado. Estamos haciendo un repaso por demás interesante con Esteban de, claro, cómo era la Argentina en el 2006, una Argentina con un solo dígito de inflación. ¿Te acordás lo que pasaba todo el tiempo? Boca, camioneros. Esa imagen de Madonna Quirós, ¿te acordás? Sí. Con el revólver en la mano, que fue hace tantos años, en 13 años, en aquel momento, el 17 de octubre, trasladan los restos de Perón a la Quinta de San Vicente, donde finalmente fue ahí ubicado, y en ese contexto un enfrentamiento sindical entre la UOCRA y camioneros termina los tiros. Y con esa imagen no tan recordada de Madonna Quirós con el revólver apuntándose a sus colegas sindicalistas, pero rivales de facción, una imagen muy recordada. Bueno, fue también en ese año y fue también tan recordado, y que después en cada aniversario termina siendo un motivo de recuerdo, el 17 de octubre, el Día Peronista. Hablando de aniversarios, también desde aquella oportunidad seguimos buscando y recordando a Jorge Julio López. Así es, fue también, qué lejos, ¿no?
después de su declaración como testigo en la causa por delitos de lesa humanidad, que termina condenando a Miguel Echecolás, él ya había estado desaparecido, hace la declaración, en 2006 desaparece y aún hoy no se conoce su paradero y más allá de que en la justicia hay causas abiertas, no se investiga y están estancados y parece difícil que haya novedades después de tanto tiempo, pero sí, Julio López desapareció en 2006 y desde entonces no se conoce dónde está. ¿Y qué pasaba en el mundo? Mientras nosotros no estábamos ni enterados de que estábamos disfrutando de un dígito de inflación en Argentina. Que es un valor alto. Un valor alto, pero al menos no este. No este. ¿Qué pasaba en el mundo? Bush era presidente de Irak en 2003, de Estados Unidos, Sí. en 2003 hizo su invasión a Irak. Ahí detienen y derrotan a Saddam Hussein y en 2006, después de ser juzgado, es ejecutado. Fue noticia durante muchos años el enfrentamiento que tuvo Estados Unidos con Irak, bueno, y con otros países, en una alianza con otros países del mundo. La novedad fue que a fin de ese año, en 2006, Saddam Hussein, que era uno de los grandes líderes, ¿no?, temidos en este planteo de la posesión de armas de destrucción masiva de que hacía Estados Unidos hacia Irak, bueno, fue finalmente ejecutado por un tribunal en Irak y fue una de las noticias así de política internacional más relevantes en aquel año. Vivíamos sin iPhone, Vivíamos- sin Android, Que hoy es tan sin ese habitual, sistema ¿no? operativo. Sin WhatsApp, sin Instagram. El dato es que en ese año se inventó Twitter, pero era apenas una cuestión muy menor con los mensajes de texto, todavía no con la presencia que tienen ahora. Y también un elemento muy cotidiano hoy, que es Facebook. Se había inventado en 2004, pero todavía era una red para estudiantes universitarios en Harvard. Y en 2006 fue el año en el cual se decide abrir la red. Esto muy en Estados Unidos. Era apenas incipiente, ni hablar de que no tenía presencia en el mundo. Pero en 2006 recién se abre a los usuarios mayores de 13 años que tuvieran una dirección de mail. Algo que nos parece hoy tan cotidiano, de quién no tiene Facebook. De hecho, hay más cuentas de Facebook que personas en el mundo. ¿Quién no escribe por WhatsApp? ¿Quién escribe por WhatsApp? Bueno, eso no existía. De hecho, WhatsApp se inventó en 2010, Instagram en 2010, Twitter, bueno, justamente en ese año. No se puede creer. Novedades que hoy nos parecen tan cotidianas, pero que en aquel año 2006 no teníamos ni noción de que cuándo iban a aparecer, ¿no? Como los mecanismos, todo, ni siquiera el BlackBerry, que tuvo su época de gloria así años más tarde. Pásame tu PIN. Era ¿No? Exactamente, eso Era- todavía tampoco se había inventado en esta diferencia estamos haciendo, ¿no?, de tantos años, de tan poco tiempo, pero también tanto tiempo que pasó para la Argentina y el mundo. Sí, ya estaba en el mundo el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, pero no desplegando tanta magia al menos. No, y tampoco lo dejaron, ¿no? Porque en 2006, en Alemania 2006, Messi disputó su primer mundial. En la selección estaba en aquel momento, tenía como a José Pekerman como entrenador. Messi ya se había ganado su primera de las Champions League con el Barcelona. Pero vos decís, desplegando todo su talento, no pudo. Argentina quedó Claro. fuera en cuartos de final por penales con Alemania. Y está esa imagen recordada de Messi en el banco de suplentes, enojado, medio así como un niño caprichoso Sí, porque sí, no sí. pudo jugar ahí con el papelito de sus auriculares en el banco de suplentes. En aquel mundial, el primero que disputó Messi, no pudo estar presente en el día, en el partido final, en el cual Argentina fue derrotado por penales con Alemania. ¿Y qué nos queda? ¿Y qué nos queda? El fútbol local. El fútbol local, claro. Hay novedades, ¿Hay alguien de porque- Estudiantes acá? Alguien hay de Estudiantes. Alguien tiene que haber buena noticia. Para algunos buena, para muchos mala. Es que Boca se encaminaba a su tricampeonato, pero tenía una ventaja de algunos puntos que fue perdiendo sobre el final del campeonato. Llega a la final en aquel momento de la apertura, en la cancha de Vélez, pierde con Estudiantes y pierde la posibilidad de conseguir un tricampeonato que aún hoy Boca no lo tiene. La esperanza era que fuera con esta Superliga, pero bueno, está lejos y tampoco está. Tampoco vamos a ir más hacia El adelante. fantasma de la B Tampoco no estaba. teníamos el fantasma. Sí. River no se había ido al B, no había jugado el Nacional B. Y San Lorenzo, que es el otro equipo tal vez que podemos tomar con novedades, no tenía, y era como su gran cuenta pendiente, no tenía la Copa Libertadores, que sí ganaría en 2014. Así que sí, también en el mundo del fútbol pasaron cosas. Qué feo que no hablen de Independiente. ¿Qué pasaba en el 2006? No me acuerdo. Qué feo. No lo tenemos ahí Yo pendiente. tampoco, no, yo tampoco. Pero Estamos. yo como soy independiente digo, debería haber figurado Esteban Bueno, en la vos placa. tampoco había descendido, ¿no? Porque en ese tiempo, años ¿Perdón? más tarde, tampoco había descendido ¿Qué Independiente. necesidad? Y bueno, vos me preguntás si es ¿Qué lo necesidad? primero En fin. que me viene. Bueno, esta era la Argentina, un repaso excelente. Lo felicito a todo el equipo. Te paso el último A dato. ver. ¿Sabes a cuánto cerró el dólar en el último día hábil de 2006? Ah, vos me querés amargar el fin de semana. A 3 pesos con 0,6. 3,06 en el 3,06. 2006 estaba el dólar. Exacto. Y Con hoy, inflación del 9,8% y hoy con Pablo Fernández Blanco casi descorchábamos un dólar a 41. a 41, exactamente, sí. Wow. Inflación 3,8 se dio a conocer ayer. Sí, 6,8 en 2 meses. Mira la comparación. En los primeros 2 meses de este año ya
supera el 6,8%, que rondaría, si las previsiones de los economistas se mantienen en este escenario, llegaría casi al 10% con la inflación de marzo, si se suma el piso del 3% que se está calculando. Así que en 3 meses tal vez la Argentina sumaría este año toda la inflación que tuvo en 2006, este último año que estamos marcando, de inflación en un dígito que, si bien, este es otro dato, si bien la inflación del INDEC marca que la inflación en 2007 fue menor, hay que marcar que el INDEC a partir de 2007 fue intervenido y esos números no eran considerados casi ni por el gobierno ni por ningún otro analista, porque ese es otro dato también. El último dato de inflación de un dígito creíble del INDEC fue en 2006, después la manipulación de la estadística hizo que fuera muy difícil considerar números de inflación concretos, oficiales o certeros de qué es lo que pasaba con la economía en Argentina.